Gracias a ese eterno amor que Él nos tiene, bendito Dios. Él es el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza. Poderoso Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Yo me reconcilio con Padre, Hijo, Espíritu Santo, con cada uno de ustedes, porque sabemos que ofendemos, mis amados hermanos. Gloria a Dios, perdonado por fe, amén. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que Él nos permite de compartir su palabra. Bendito Dios, es un gozo estar en este lugar. Es un gozo sentir la presencia del Señor cuando uno piensa, mi amado hermano, que Él está lejos. Es cuando Él está más cerca de nuestras vidas, amén. Le damos gracias al Señor por tomarnos en cuenta, amén, de compartir su palabra. Yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que abra su escritura en el libro de Marcos, bendito Dios. Marcos capítulo 7, cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 7, bendito Dios. Vamos a leer la palabra en el verso 31. Gloria a Dios. Poderoso Dios, vamos a leer la palabra honrando a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice a su letra, capítulo 7, verso 31 de Marcos. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos y levante su mano al cielo y le diga al Señor de la siguiente manera, Padre, yo quiero escuchar su voz en esta hora. Yo no quiero palabra de hombre, quiero que todo venga de parte de usted, bendito Dios. Padre, gracias le damos, Señor amado, en esta hora, poderoso Dios, Señor eterno. Yo en esta hora, Padre amado, reconozco, Padre, que yo no soy nada, Señor. Reconozco, Padre, que no soy merecedor de estar en este lugar, Padre eterno. Pero su misericordia se ha hecho manifiesta un día más, Padre amado, como está escrito, poderoso Dios, en nuestra vida, Señor. Venga limpiando mi mente, mi corazón, Padre amado. No queremos escuchar palabra de hombre en esta hora, Padre. Queremos escuchar su voz, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor amado. Yo me aparto de este lugar, Padre eterno, porque yo he venido a escuchar palabras, Señor amado. Yo he venido, Padre amado, a perder el tiempo, poderoso Dios. Por lo tanto, Espíritu Santo de Dios, empiece a ministrar en esta hora, bendito Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado. Yo le doy gracias, Padre. Yo le doy gracias, Señor amado, por todo lo que usted ha hecho en mi vida, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, bendito Dios. Ya que se haya sentado, amén, voltea a ver al hermano que tiene al lado y dígale el tema del mensaje, amén. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, un tema muy conocido en la palabra, bendito Dios. El Señor nos ha hablado en muchas ocasiones a través de esta palabra, pero yo le he creído a Dios que Él tiene algo nuevo para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor hablaba a mi vida, amén, a través de esta palabra, bendito Dios. Hablando nosotros acerca de Jesús y leyendo las Escrituras, nos encontramos de un hombre de maravillas. Nos encontramos de un Dios de milagros.
Nos encontramos con aquel que un día tuvo misericordia de usted y de mí para que en esta hora estuviéramos en este lugar, para que en esta hora viniéramos a darle gracias, amén, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Jesús de Nazaret es su nombre. Amén. Dice la palabra, usted ha leído la Biblia, dice que en aquel tiempo cuando Él se levantó en su ministerio hacía milagros y prodigios por todos lados. En cualquier lugar que Jesús se presentaba había un milagro, había maravillas y las personas podían conocer a este Dios y testificaban. Dice la palabra que cada vez que Él hacía algo les mandaba que no hablasen, pero ellos lo divulgaban más. Y empezó a crecer la fama de Jesús. De tal manera que le llevaban, dice la palabra, que le llevaban ciegos, les llevaban sordos, le llevaban paralíticos, le llevaban de todo y Él los sanaba, bendito Dios. Pero en esta ocasión me llama la atención que le llevan un sordo y tartamudo, dice la palabra del Señor. A mí como me gusta investigar un poco, bendito Dios, me encuentro en la ciencia y la medicina, dice la palabra, dice la ciencia y la medicina, perdón, ellos han llegado a la conclusión que una persona sorda casi siempre es tartamuda. Un 95% de las personas que son sordas son mudos, no pueden hablar. Y yo empezaba a preguntar y a ver por qué, bendito Dios. Y me voy dando de cuenta que la ciencia, la medicina ha llegado a la conclusión que aquellas personas que no escuchan, que sus oídos no están buenos, dice la ciencia, la medicina, de que por lo tanto son tartamudos, son mudos. ¿Pero por qué? Dice la medicina que una persona que es sorda no habla porque ellos no escuchan nada, no pueden escuchar. Por lo tanto, ellos nunca ponen a practicar la lengua porque ellos no escuchan nada. Ellos ven a usted y a mí, nos ven hablar, pero ellos no pueden hablar. No pueden saber qué están haciendo. Ven que movemos la boca, pero ellos no escuchan, no saben cómo comunicarse. Por eso es que son tartamudos, mudos, porque no escuchan. No siempre las personas son, si alguien en estos tiempos, digamos, que lo hicieran escuchar, ellos no pudieran hablar, fueran pocos. Un 5% tal vez, dice la medicina, que pudiera hablar. Porque un 95% de 100, 5 personas tal vez sí son mudas en sí. Pero la mayoría son mudas porque no pueden escuchar. Ellos no pueden pronunciar una palabra, no conocen las letras, no escuchan la música, no escuchan nada, no pueden repetir nada, como usted y yo, que lo que escuchamos podemos hablar, nos enseñan algo y nosotros podemos hablar, podemos testificar, porque escuchamos, bendito Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra que le trajeron a este sordo y tartamudo. Dice la palabra que le rogaban que le pusiese las manos encima, porque todos conocían el poder que había en Jesús. Dice la palabra que el Señor agarró sus dedos y se los metió en los oídos. Cuando yo leí esta palabra, bendito Dios, yo me preguntaba, y en cierta manera preguntaba, buscando en la palabra, ¿por qué? Un hombre que era sordo, que lo habían llevado porque querían que escuchara, porque querían que lo hiciera, que le abriera sus oídos para que escuchara, ¿por qué Jesús le tapaba los oídos? A través yo estudiaba la Biblia, yo me voy dando de cuenta en nuestras vidas qué es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Cuando nosotros andamos en el mundo, cuando nosotros no conocemos de Dios, nosotros no escuchamos la voz de Dios. Estando aún en la iglesia, muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios. Nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Él nos habla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan llenos de la mente, del corazón, de tanto escuchar cosas que no es la voz de Dios. Muchas cosas que nosotros escuchamos muchas veces no permiten que nosotros escuchemos la voz de Dios. Cuando yo leí esta palabra, yo entendía que Jesús lo primero que hizo en este hombre para poderle destapar los oídos, alabado sea el Rey, tuvo que taparle para que ella no escuchara nada de lo de esta tierra, para que él fuera apartado, alabado sea el Rey de Reyes, para que él empezara a escuchar la voz de Dios. Era necesario que este hombre se tapara los oídos y dejara de escuchar la voz del mundo, que dejara de escuchar aquello, alabado sea el Rey de
muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios porque mucho escuchamos. Cuando yo veo la palabra que Jesús le mete en los oídos, la palabra dice, si sigue leyendo en el 33, y tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él. No lo hizo delante de la gente, se lo llevó aparte y lo hizo. Este hombre no escuchaba, este hombre no podía hablar, por lo tanto no podía contestarle: ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo hace de esta manera? Él solo quería escuchar, él solo quería que sus miembros de su cuerpo volvieran a funcionar o que funcionaran. Amén, aleluya. Porque él no podía escuchar. Dice la palabra que lo separó para hacer aquel milagro. Cuando él hace eso, dice la palabra que en el momento metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Cuando toca su lengua, dice que se desata la ligadura de su boca, porque aquel hombre empezó a escuchar. Cuando yo empezaba a leer y le decía al Señor: Señor, ¿qué vamos a hablar en esta hora? El Señor me lleva, bendito Dios, y empiezo a estudiar la palabra de grandes hombres que escucharon la voz de Dios. Desde el principio usted es conocedor de la palabra y dice que en el huerto del Edén el Señor le hablaba a Adán y escuchaba su voz. La palabra no dice que lo veía, dice que hablaba con él. Dice que aquel hombre, en el momento que pecó, se escondió. El Señor llegó y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy. Aquel hombre tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios. Aquel hombre podía escuchar lo que Dios quería hacer. Dice la palabra del Señor que estaba Samuel, bendito Dios, cuando su madre lo va a dejar al templo, porque se lo había prometido a Jehová de los ejércitos. Aquel hombre escucha por primera vez la voz de Jehová de los ejércitos. Cuando le dijo Samuel, aquel niño, jovencito, no dice la palabra cuántos años, pero aproximadamente tenía unos 14 años. Se levanta y va corriendo donde Elí y le dice: sí, Señor. Y le dice: yo no te he hablado, ve a acostarte. Samuel se va a acostar. Y Jehová le vuelve a hablar a aquel jovencito. Samuel no conocía la voz de Dios. Aquel joven no sabía de qué estaba sucediendo. Se levanta una vez más y llega donde Elí y le dice: ¿qué quieres, Señor? Yo no te he hablado, ve a acostarte. Así sucedió 3 veces, dice la palabra, hasta que Elí entendió que Samuel le estaba hablando Dios, que Dios estaba escuchando la voz de Dios por primera vez. Amén, aleluya. Alguien limpio. Aquel joven, dice la palabra del Señor, que ministraba en presencia de Jehová en el templo, que estaba delante de Elí ministrando la palabra en aquel templo. Aquel jovencito por primera vez escuchó la voz, pero me llama la atención algo muy importante, que Elí, siendo el sacerdote de aquel templo, ya no escuchaba la voz de Dios. Dice la palabra del Señor cuando leemos que en aquellos tiempos escaseaba la visión, escaseaba la revelación, escaseaba la palabra de Dios. Pero cuando yo leo la palabra en el libro de Samuel capítulo 1, verso 3, capítulo 3, dice la palabra del Señor que Elí ya no escuchaba. No era que no había palabra, no había quien escuchara la voz de Dios. Ya no había aquel hombre que era el sacerdote, que era el que tenía que presentarse a los sacrificios por el pueblo, ya no escuchaba la voz de Dios. Por eso era necesario que alguien escuchara la voz de Dios en aquel momento. Era necesario que Dios encontrara un receptor para que escuchara la palabra. Era necesario que Dios le abriera las orejas a Samuel, alabado sea el Rey, para que empezara a escuchar la voz de Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que usted conoce la historia. Elí ya estaba muy viejo, sus hijos ministraban y hacían cosas que no le agradaban al Señor. Mucho tiempo en la iglesia, mi amado hermano, muchas personas en un tiempo escucharon la voz de Dios y la han dejado de escuchar. La han dejado de escuchar porque leemos como este sordomudo. Empezaron a escuchar cosas que no era Dios. Empezaron a escuchar la voz que no era de Dios. Empezaron a escuchar aquello que le decían, bendito Dios. Le hablaban a alguien y le decía: así
dice el Señor, y esa palabra no era de Dios. Empezaron a escuchar aquello que no venía de parte de Dios. Y empezaron a llenarse de tantas cosas que cuando Dios les habló ya no pudieron hablar. Por eso nos vemos usted y yo muchas veces en diferentes pruebas, en diferentes problemas, y nosotros no logramos entender cuando Dios nos habla. ¿Cuándo es Dios que nos está hablando? ¿Cuándo es nuestro corazón? ¿Cuándo es nuestra mente? ¿Y cuándo es el enemigo? A muchas veces, a nosotros mismos, y lo digo por mí, nos susurra el enemigo y nos dice: ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué estás haciendo ahí? Mira cómo te miran, mira cómo te tratan. Muchas veces el enemigo viene y nosotros no logramos discernir cuándo es la voz de Dios, porque nos hemos tapado los oídos para escuchar la voz de Dios. El Señor nos habla y nosotros no logramos entender. Pero me llama la atención que Jesús, cuando llega, lo primero que hace es que le tapa los oídos para que deje de escuchar. Algo que yo entiendo a través de esta palabra, mi amado hermano, aparte de escuchar la voz de Dios, es discernir cuándo es la voz de Dios. ¿Cuándo es que Dios nos está hablando? Yo me encuentro a Jesús con Pedro, bendito Dios, capítulo 16 de Mateo, dice la palabra del Señor que Jesús estaba listo para ir a Gólgota. Estaba listo para pagar el precio por usted y por mí. Él estaba listo a sufrir todo. Pero dice la palabra del Señor que Pedro le dice: Señor, que eso no te acontezca, Señor. ¿Cómo a ti? El que hace milagros, ¿cómo te va a pasar eso, Señor? Jesús pudo discernir que ese no era Pedro que estaba hablando. Había una voz detrás de él que no era la voz de Dios. Había algo que estaba deteniendo aquello, bendito Dios. Pero me llama la atención algo, que cómo Jesús logra discernir aquello. Porque si a usted y a mí en estos tiempos nos dicen algo: no, hermanito, que eso no le vaya a pasar, hermano. No, mire, no vaya a meterse en ese problema ahorita porque peligroso, le va mal, hermanito. Mire, nosotros decimos: sí, me lo está haciendo porque me ama, porque no quiere que me pase nada malo. Pero ¿qué tal si Dios quiere ir, que vayamos allá? ¿Qué tal si Dios quiere que suframos? Nos hablaban un día de esto en la palabra, que cuando agarraron aquel cinturón y dijeron que al dueño de ese cinturón lo iban a azotar y lo iban a pedrar y iban a hacer de todo. ¿Qué le ha dicho Pablo en aquel momento? Sí, tiene razón, gracias por esa profecía, hermanito. No me muevo, aquí me quedo. No, él entendió, eso no es la voz que Dios quiere que escuchemos. Muchas veces a nosotros nos van a decir algo que lo que va a hacer es bloquear lo que Dios quiere hacer. Muchas veces nosotros, le voy a hablar de mí en este momento, muchas veces a mí me ha pasado que por no escuchar la voz de Dios yo he pasado problemas, procesos, enfermedades. He pasado de todo porque Dios en cierto momento ha hablado a mi vida y yo no he logrado entender o no he querido escuchar la voz de Dios. ¿Por qué a veces no la he querido escuchar? Porque a veces no he entendido la palabra de Dios. Porque estoy más lleno de otras cosas. Mi mente se ha llenado de más problemas, se ha llenado de la escasez, se ha llenado de la enfermedad, se ha llenado de todo aquello que aturde para que yo no pueda escuchar la voz de Dios. En una ocasión, déjame decirle un pedacito de testimonio. Yo estaba decepcionado, no quería venir a la iglesia. No tenía ni para la gasolina, yo estaba enfermo, yo estaba triste. De esos momentos que usted tiene, amén. Creo que todos hemos pasado diferencias, en diferentes maneras nos ha llegado esos problemas. A veces no queremos acercarnos a la iglesia. ¿Para qué voy a ir si el pastor es el único que me saluda? Si en caso un hermanito y los otros como que no, nos va peor a veces que en otros lugares. Pero si nosotros empezáramos a escuchar aquello, nadie de los que estamos ahora en esta noche, en este lugar, estuviéramos aquí. Pero yo creo que nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y el Señor nos dice: no, si tú no vas por el pastor, no vas por la hermana, tú vas porque el Señor de señores te ha llamado, bendito Dios. En aquel momento le digo a mi esposa: voy a ir a la iglesia. Y me dijo: no, yo no puedo ir, tengo algo que hacer. Y yo no... Hermanos, mi carro estaba vacío de gasolina. Tenemos dos carros por misericordia, uno que usamos con la familia y mi carrito que yo me muevo, seco. Y yo me acordé de una palabra que la hermana Ana nos testifica todo el tiempo. Que el Señor le llenó el carro y caminó hasta sin casa, hasta apagado caminó el carro, ¿amén?
Y yo dije, no, Señor, yo me voy para la iglesia. Y vine, hermanos. Me habían hablado ese día que no había pagado el carro, que ya me había pasado varios días, que ya era tiempo de que si no lo pagaba, pues que lo iban a venir a traer. Estaba preocupado por todos lados. Pero aquellas voces que me decían, aquellos pensamientos y aquello que llega que nosotros no logramos entender, que me decían que me quedara, que me iba a ir a quedar en el freeway, no era la voz de Dios. Pero la voz de Dios me decía que viniera a la iglesia. Ese día, mi amado hermano, para la gloria de Dios, cuando yo llegué a este lugar, nos gozamos en el culto y todo. Ese día el Señor tocó un par de hermanos, amén. Cuando yo salí de este lugar, yo llevaba $240 en la bolsa. No le estoy diciendo por vanagloria ni para gloriar a las personas que lo hicieron. Una persona que yo lo tocó con $200 y la otra persona con 40. ¿Usted sabe cuánto yo pago de carro? Mi bill del carro, porque es un carro viejo, yo pago $203 mensuales por el carro. Yo no tenía ni para eso, ni mucho menos para gasolina. $203 del pago del carro, y mi carrito cuando pasé a la gasolinera se llenó con $37. Ese es el Dios que yo le estoy predicando en esta hora. De ese Dios le estoy hablando, que le quiera hablar a su oído. Por eso vamos a dejar de escuchar la voz del enemigo y vamos a escuchar la voz de Dios. Porque a veces no todo, bendito Dios, lo que nos están mandando viene de parte de Dios. Y nosotros como vamos a decirlo de esta manera, nosotros como cristianos tenemos ese problema, que a veces todo se lo echamos al diablo. A veces un consejo nos están dando y dicen que el diablo es. A veces nos dicen algo porque las otras personas pues tal vez sí pueden escuchar bien la voz de Dios. Amén. A veces hay personas en este lugar que escuchan la voz de Dios y saben. He logrado entender a través de la palabra que el Señor nos habla por visiones, revelaciones, sueños, por el sentir en la mente, en el corazón. Amén, aleluya. Y la que es más eficaz que toda la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Muchos de nosotros que estamos en este lugar, en más de alguna manera el Señor nos habla. Y a veces ignoramos. Personas que están pidiéndole a Dios que en qué lo va a usar, que cómo nos va a hablar. Señor, yo quiero que tú me hables, pero dímelo tú, porque mira, ese profeta que está aquí no sirve. Mira, la profeta se ha torcido. Mire, el pastor a veces me dice una cosa y después otra, ya no entiendo. Pero el Señor lo manda a hacer cosas que usted ni sabe que Él lo ha mandado. Usted no tiene ni conoce ni cómo decírselo, mi amado hermano. Usted ni se imagina la grandeza que Dios hace cuando lo manda a hacer algo a usted. A veces nosotros se nos acercan personas que nosotros en el momento no entendemos. Ni la misma persona que se nos acerca sabe a qué va. Pero tuvo un sentir de hacer algo y no sabe la magnitud que tuvo ese sentir, porque ese sentir era Dios que lo mandó, porque sabía que ahí había un problema y que era necesario que llegara a ese lugar para que aquello que estaba ahí, que Dios, que aquellas personas necesitaban, fuera resuelta, bendito Dios. ¿Sabe por qué muchas veces el Señor no nos muestra y nos enseña que sí estamos escuchando la voz de Dios? Que hemos hecho algo porque Él nos dijo, porque Él nos conoce que somos débiles. Él nos conoce que nosotros en este corazón y esta mente es perversa. A veces nosotros hacemos algo que de parte de Dios y sí, no, yo soy el bueno. A mí me ha pasado. No, yo soy sincero delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Viene y nos jala las orejas y nos mete. De verdad, tú eres. Vamos a ver si es cierto. Sale esta. Aleluya. Y lo intenta uno, mi amado hermano, porque uno en su fuerza dice, sí, yo puedo. Pero no, viene la voz de Dios y dice, no, mira, es así, hijo. Pero como no entendemos porque estamos llenos, no logramos entender que es la voz de Dios que nos está diciendo, mira, que yo quiero que por este lado. No, yo quiero por aquí, Señor, decimos nosotros. No, mira, es de esta manera, hijo, mira, escúchame, por favor, no, yo siento que es por aquí que me tengo que ir, aquí lo voy a hacer y por aquí puedo yo. No, dice el Señor, esa es mi manera. Entonces no quieres, entonces no sales, alabado sea el Rey. Sigue ahí, hasta que no te destape los oídos, hasta que no inclines tu oído al cielo y escuche la voz de Dios
que Jesús llegue a nuestras vidas. Muchos de nosotros en alguna ocasión nos pusieron las manos encima. A mí me las pusieron. En el nombre de Jesús, acepta a Cristo. Levantamos la mano y oramos, hicimos la confesión de fe. Dice la palabra que a Jesús le rogaban para que le pusiera las manos encima. Usted y yo, Dios nos dio esa autoridad para hacerlo. Pero depende de cada uno de nosotros que en un momento lo hicieron de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la vamos a escuchar? Tratando de poner la palabra. Mire, hermano, llegan circunstancias, llegan momentos en nuestra vida que no queremos. A mí me pasa, yo no sé usted, ¿verdad? Gloria a Dios. A mí me pasa el momento que uno no quiere ni para adelante ni para atrás. Está quieto, dice, no, yo así estoy bien, si voy a la iglesia, si voy. No, y el Señor dice, no, mira, hijo, así no es. Y viene y nos manda a alguien, dijo el pastor el otro día, que nos manda hasta el borrachito que nos hable y nosotros no entendemos. Andamos buscando el camino de Dios. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que cuando Dios nos empieza a hablar y nosotros logramos entender qué es lo que venimos a hacer en este lugar, aprender cómo escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros venimos a la enseñanza que el pastor nos da y nos dice, miren, es así, pueden hacer así, nos enseña. Él nos instruye cómo hacerlo, pero Él no nos va a enseñar a escuchar la voz de Dios, porque el Señor no le va a hablar así como a Él le habla, le va a hablar a usted, le va a hablar a mi hermano, a mi hermana, a todos nos va a hablar diferentes. Amén, Pero tenemos que ser instruidos. A veces hasta esto se nos olvida. Como el mismo pastor dice, amén, dice, ay, ¿qué voy a aprender yo de ese pelo parado? Dice el pastor. Amén. Porque así somos nosotros, porque como no queremos entender, o porque como nosotros ya escuchamos la voz de Dios, ya no queremos recibir de alguien que nos enseñe. No es que nosotros no vamos a lograr a tener algo. Cuando nosotros hacemos eso, lo que nosotros detenemos es detener lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque Dios a veces nos quiere usar mejor que el profeta, mejor que el pastor, mejor que otro. Pero nosotros no tratamos de escuchar. Nos hacemos a un lado y no escuchamos la voz de Dios. Cuando ya sentimos que podemos algo, lo hacemos. No, esto yo lo aprendí porque yo soy bueno. A mí sí se me quedan los versos. No, ese hermanito, todo se equivoca cuando pasa ahí. Yo me gozo que el Señor me jale las orejas, mi hermano. ¿Sabe por qué? En una ocasión el Señor me dio un mensaje. No era el mensaje en sí, pero me lo puso ahí en ese momento, amén. Cuando el Señor escogió a su pueblo. Pero Él dijo que escogía a otro pueblo para darle celo a su pueblo. Así el Señor hace con nosotros. Él levanta a uno para darle celo al otro, para ver si nosotros, para ver si usted y yo nos avivamos, nos dijeron ayer, amén. Para ver si nosotros reaccionamos, que Dios quiere hacer algo con nuestra vida. Y todavía nosotros decimos, no, ya me otra regañada. Es la voz de Dios que nos está diciendo que escuchemos, que abramos los oídos. Mire, si el Señor lo hace de esa manera, es porque Él sabe lo bueno para nosotros. Amén, aleluya. Él nos quiere enseñar algo. Me llama la atención algo que dice la palabra del Señor, que le sacó los dedos de las orejas y le tocó la lengua. Aquel hombre en ese momento no le importó nada. A usted y yo, si nos hacen eso, no, decimos, ¿cómo me van a meter los dedos en la lengua y después de tocarme la oreja? Aleluya. ¿Qué es lo primero que el Señor nos toca cuando hace algo con nosotros? La humildad, a ver si es verdad que ya dejamos la arrogancia. Y a veces nos hace, nos disfraza el Señor, no nos disfraza, Él no disfraza nada, Él lo da recto. Pero nosotros, como no estamos atentos, el Señor lo pone ahí y lo agarramos y decimos, bien. Nos predicaban un día de estos, amén, de las bodas. Yo me gozaba porque el Señor me daba un entendimiento ahí. Dice la palabra que Jesús se le acerca a su madre y le dice que no hay vino. Jesús le dice, mujer, que tú tienes, todavía no es mi tiempo. Espérate. Pero ¿qué dice? Hagan. Ustedes estuvieron aquí, ¿verdad? Amén. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que Él le dijo, traigan esas tinajas que están ahí, vamos a hacer. Tráiganlas para acá, llénenlas de cántaros de agua y ahorita vamos a hacer vino aquí. Pero me llama la atención algo, mi amado hermano, que aquellas tinajas, dice la palabra del Señor en la historia, de que era para lavarse las manos. Era un rito que tenían aquellos grandes hombres de aquellos tiempos, que de ellos no hacían nada si no se lavaban las manos, que ellos no comían si no se lavaban las manos. Y Jesús les dio a beber vino de ahí, alabado sea el Rey. El milagro fue milagro porque Él hizo vino.
pero ellos ni cuenta se dieron a dónde les había hecho el vino Jesús. Así hace con nosotros el Señor a veces, porque como nosotros no creemos que somos la última Coca-Cola del mundo, nos dicen a veces, amén, y nos creemos que nosotros ya todo, viene el Señor y nos da de donde nosotros no esperamos. Aleluya. Aquel a veces que nosotros tratamos mal y que no lo queremos ni ver en la iglesia, ese usa al Señor para traernos una palabra. Aquel que a veces nosotros lo hemos hecho sentir mal muchas veces, lo hemos hecho llorar, a veces muchas veces ha querido correr de la iglesia, a ese pone el Señor enfrente para que entendamos, bendito Dios. Aleluya. ¿Qué está haciendo este hermanito? La voz de Dios. Gloria a Dios. Él sí la está escuchando, aquí mire y aquí ve, en el corazón, así hace el Señor cuando nos habla. Cuando Él quiere que nosotros entendamos. Pero ¿qué pasa, mi amado hermano? Hemos perdido nosotros el interés por escuchar la voz de Dios. Aleluya. ¿Por qué el Señor nos pasa por todos los procesos que nosotros pasamos? Para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Para que aprendamos. Muchos de nosotros que estamos aquí pasamos dificultades, muchas cosas que a veces hasta nos da igual cómo reaccionar. Pero cuando el Señor nos recuerda que nosotros estamos aquí por un propósito, porque si Él nos llamó, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía escrito que usted iba a estar aquí en este lugar. Amén, amén, aleluya. Que yo iba a estar aquí en este lugar. Amén, gloria a Dios. Yo no soy un gran predicador, pero a mí desde chiquito dicen que me dijeron que iba a ser predicador. Aleluya. 20 años se los regalé al diablo. Regalados, porque no los agarró él, yo se los regalé. Alabado sea el Rey. Aleluya. ¿O lo permitió Dios? ¿Qué habrá sido? ¿Qué piensa usted que pasó con nuestras vidas? ¿Por qué mucho tiempo no queríamos de este Dios? ¿Por qué muchas veces nosotros nos hablaban de Dios y no queríamos venir a Él? Porque estábamos tapados de los oídos, porque no queríamos escuchar la voz de Dios, porque nuestras madres, nuestros padres nos hablaban todo el tiempo. Mira, busca a Dios, Dios quiere hacer algo contigo, Dios tiene algo para tu vida. Nos declaraban predicadores, evangelistas, pastores, hasta ahora en día todavía estamos esperando mucho, pero no creemos que es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Yo estoy ahí queriendo escuchar la voz de Dios. Y me ha enseñado el Señor, me ha dado una prueba, me ha dado algo para que mi fe crezca nomás. Así dijo Pablo a los romanos. Yo voy a ir a visitarlos, les digo. Me gusta ese texto porque dijo Pablo, voy a ir y voy a llevar algún don nuevo para ustedes, para que sea confortada vuestra fe, para que crezca. El Señor a veces nos hace un milagro, nos hace algo para que le creamos y entendamos que Él está con nosotros, que no nos ha dejado, para que aunque sea le pongamos interés un poco de saber cuál es la voz de Dios. Porque muchas veces, mi amado hermano, la bendición de Dios está a la vuelta de la esquina. Pero como nosotros, el Señor nos dice, ve y haz esto, y no queremos. Y si nosotros hubiéramos ido ahí estaba la bendición de parte de Dios. Porque no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos así. El Señor quiere que nos destapemos los oídos. Que nos tapemos primeramente para ya no escuchar nada y entonces Él nos va a limpiar. Para empezar a escuchar lo que Él quiere que escuchemos. Amén, aleluya. Porque a veces nosotros pensamos que ya escuchamos la voz de Dios. Y no estoy diciendo de que no la escuchamos. ¿Cómo no? A veces Dios nos habla. Pero a veces nosotros decimos que Dios nos ha hablado y Dios no es Dios. A veces es nuestro corazón. A veces es nuestro problema que tenemos y ya que andamos hasta profetizando lo que no es. Le doy gracias al Señor porque en un momento me dijo, a mi corazón me lo dijo. No me lo dijo por profeta, no me lo dijo por la palabra, no me lo dijo en nada. Por profeta me dijo, cuando un día tú prediques la palabra, me dijo, ahí no tienes padre, me dijo, no tienes madre, no tienes esposa, me dijo, no tienes hijos. Tú predicas la palabra porque me voy a agradar al que está en el reino de los cielos. Y lo que Él ponga, eso vamos a hablar, bendito Dios. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque a veces ni la palabra fluye. Por tantas cosas que andamos en la mente. Nosotros mismos no podemos ni predicar lo que el Señor nos da en la oración o lo que nos da cuando meditamos en la palabra, porque andamos algo que queremos predicar y andamos aquello ahí en la mente. O como nos dicen a cada rato en YouTube,
Tanto predicador, mire, hasta eso me quitó el Señor en este tiempo. En un procesito que me pasó el Señor ahí un poquito, me dio así para ver si es verdad, si estoy parado donde uno dice que está. Porque yo puedo decir que soy evangélico. Yo puedo decir que soy cristiano. Usted me ve aquí todos los días que vengo, amén. Pero usted no sabe en realidad si es el momento de la prueba, si vamos a ser como aquellos 4 tipos de cristianos que nos predicaron la otra vez, amén. Yo quiero ser de los que están plantados en la tierra fértil, de la que riega Jehová, bendito Dios con su rocío, porque Él es el que da crecimiento en nuestra vida. No es usted, no es yo por nuestra fuerza, porque podamos, bendito Dios. Así decía el apóstol Pablo, me encanta lo que decía Pablo, bendito Dios. Dice la palabra en los Gálatas que él llegó y los exhortaba. Y le decía, ¿a ustedes quién les enseñó? Estoy maravillado que tan pronto se hayan retirado del evangelio, que hayan conocido otro evangelio. Y rectifica él mismo y le dice, no que haya otro, sino que hay uno que lo perturben. Pero ¿cómo ustedes si ya conocían la palabra? Pero no es eso lo que les quiero decir. Pablo les empieza a relatar, les empieza a exhortar a los Gálatas, les empieza a decir, yo cuando vine al evangelio, le dice, a mí no me enseñó los apóstoles, a mí no me enseñó nadie de ellos, dice. A mí se me apareció Jesucristo de la gloria, dice, y me dejó ciego por 3 días, imagínense. Después de ahí yo me fui a Icápolis, yo me fui a predicar, dice. Yo me fui a predicar allá, yo no anduve buscando a YouTube, yo no anduve buscando al pastor, yo no anduve copiando a nadie, dice. Yo empecé a predicar el evangelio. Después de 3 años fui a buscar a Pedro, dice, a Jerusalén. Aleluya. Él no anduvo copiando a nadie, no anduvo viendo. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz de Dios. ¿Sabe por qué él escuchó? Porque el Señor lo dejó ciego. No lo escuchó porque él quería escuchar la voz de Dios. Él andaba ya matando a los cristianos y según él andaba haciendo bien. Según él hacía la ley mejor que todos. Dice que sus contemporáneos nadie era mejor que él, porque él era más celoso que todos ellos. Él era judío, él era hebreo, él era israelita, dice. Pero yo encontré un mejor camino, le dijo. Jesucristo de la gloria me resucitó. Jesucristo de la gloria me dio la vida. Jesucristo, yo aprendí a escuchar la voz. Mire qué tremendo, Pablo. Les empezó a exhortar de esa manera y les decía, yo sé que Pedro es apóstol. Yo sé que ellos son grandes siervos de Dios. Pero el mismo que obró en ellos, obró en mí. El mismo espíritu que levantó a Pedro, me levantó a mí, decía. A mí, ninguno, dice, de los grandes nombres, ninguno de los grandes, me enseñó nada. Porque yo he entendido algo, que Dios no hace excepción de personas, les decía Pablo en los Gálatas. Él no hace excepción de personas. Él hace como Él quiere. A mí me fue revelado este evangelio que les estoy predicando. Ese evangelio yo lo escuché una vez y se quedó en mi mente. Y se quedó, y por eso yo les predico, les decía Pablo. Yo no predico lo que aprendí de nadie de esta tierra. Estas palabras no son de hombres, no son humanas, les decía. Esta palabra viene revelada del cielo, porque yo sí escuché la voz de Dios. Ese hombre sí tenía convicción en lo que hablaba. Yo me gozo a leer a Pablo. Ese hombre sí cambió de veras cuando conoció a Cristo. Cambió de veramente. Dice la palabra que se le presentó a los Gálatas otra vez porque andaban de rebeldes. Y les fue a hablar otra vez. No me malinterprete cuando le digo, Pablo no necesitó que nadie nos enseñara. Le hablé al principio, nosotros venimos aquí a aprender. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo predicar? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que ser instruidos. Pablo mismo le enseñó a Timoteo cómo tenía que hacer. Tú instruye, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, castiga, de todo le dijo cómo hacerlo. Pero la revelación viene de parte de Dios. Dios lo va a hacer. Mas sin en cambio, Pablo mismo les escribe y les dice que todo el que es enseñado en la predicación, en lo que aprendemos, tiene que ser partícipe a quien lo instruye, a su maestro, de las buenas obras. Aleluya. ¿Qué nos pasa a nosotros a veces? Algo nos salió mal. No, es que el pastor no me enseñó bien. Él me dijo que así lo hiciera. Por eso me fue mal.
No, dice en las buenas obras. Lo bueno que nosotros hemos aprendido, que lo hagamos partícipe. No, a mí me enseñó el pastor. Gloria a quien gloria se merece. Honra a quien honra se merece. No es de que a mí nadie me puede enseñar. Sí, yo vengo aquí a aprender todos los días. Cuando nos sentamos aquí venimos a aprender de Dios, a cómo escuchar la voz de Dios. Pero hay que ser participante, dice aquel que nos instruye. Leamos ese verso. No lo quiero leer como no es, amén. Gálatas, si no me equivoco, verso 6. Capítulo 6, verso 6 de los Gálatas. Amén, 6:6 de los Gálatas. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando nosotros algo nos va bien, tenemos que reconocer quién nos ha enseñado, quién fue nuestro maestro. Aunque la misma palabra dice que el Señor, dice la palabra, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Porque si alguien ya es maestro y nosotros somos aprendices, yo sí quiero ser como el pastor, yo sí quiero que el Señor me use como a Él usa, yo no voy a ser como Él. Yo quiero que el Señor me dé de lo que Él tiene, que me dé de lo que la hermana tiene. Yo siempre lo he dicho aquí y no me avergüenzo. Yo a veces orando le digo al Señor: Señor, yo quiero orar como el hermano, yo quiero predicar como el hermano, Señor, yo quiero profetizar como la hermana, Señor, ayúdeme a ser humilde como este hermano, Señor, quíteme la arrogancia, Señor, así como se la quitó a Fulano, a Sutano. Aleluya. Y el Señor es bueno, y ¿sabe qué? Y si nosotros no lo hacemos, Él no hace que lo hagamos. A veces nosotros le queremos ayudar a Dios. Me pasó algo y también quiero compartirlo con ustedes. Casi 3 meses de no trabajar. Gracias a Dios no me faltó la comida, no me faltó nada, porque Dios es bueno. Amén. Porque Él es maravilloso. Amén. Aleluya. Y le pedía yo al Señor: Señor, denme un trabajo. Usted me sacó de ese lugar, yo tenía un buen trabajo, todos lo saben, me iba bien. Y yo decía: Señor, si un día usted me va a quitar de aquí porque usted me va a dar algo bueno, o si usted me va a quitar de aquí es porque usted no quiere que yo esté en este ambiente, porque era un ambiente no agradable. Todos me conocían de lo que yo fui, y cuando me hice cristiano y todos me trataban diferente, y era un problema ahí. Y yo le decía: Señor, yo sé que usted me va a dar algo bueno, me va a dar algo donde yo pueda estar entre hermanos, donde yo no esté conviviendo en eso. Pero ¿sabe cómo el Señor me confirmó esta palabra que acabamos de leer en Marcos? Me la confirmó porque gracias al Señor, el Señor me ha proveído un trabajo. Y en este lugar me fui a topar con todo lo contrario que yo estaba pidiéndole al Señor. Ahí hay personas que no quieren nada de Dios, andan en su vida, tienen ellos muy diferente a lo que yo quería. Convivir con hermanos, quería convivir con todo bien, no tener problemas de malas palabras, de música, de nada de eso. Pero uno lo quiere todo fácil. ¿Por qué? Porque uno a veces está escuchando la voz que no le dio. ¿Sabe qué el Señor me hizo entender a través de la palabra y lo puso en mi corazón? Si yo te pongo en un lugar así, no en este lugar donde estás ahora, ¿con quién va a ser tu lucha? Usted imagínese lo que el Señor me hizo entender. Y yo le puedo decir que Dios me habló. Es una de las maneras. Aleluya. ¿Con quién vas a pelear aquí? No pelear. ¿Amén? ¿A quién le vas a hablar de Cristo? Si solo van a hablar de lo que ustedes ya saben. ¿A quién vas a evangelizar aquí? ¿A quién vas a testificar de que hay un Cristo de poder? ¿Con quién vas a hablar? ¿A quién le vas a dar testimonio? Lo más importante, bendito Dios. ¿A quién van a ver aquí? ¿Te van a ver en realidad a alguien de fachada? O como a veces lo hacemos en la iglesia, venimos y somos solo apariencia. ¿Querés seguir siendo lo mismo entonces? No es eso lo que yo quiero. Quiero que des testimonio de quién es.
¿Con quién va a ser tu lucha? Bendito Dios. ¿Con qué? Por eso cuando yo leo a Pablo me entusiasmo. Porque él cuando no se veía un problema se asustaba y decía, ¿qué pasa? Mire, me he ido a topar con personas tremendas. Pero 3 días van y ya empezaron a ver la diferencia, que yo no puedo bromear con ellos, que yo no hago esto, a muchos ya les dije, y unos así de mala gana me escuchan y todo, pero por algo el Señor me ha llevado a mí ahí. Por algo el Señor me llevó para ese lugar. Porque le decía el Señor a veces tiene algo mejor para nosotros y nosotros andamos buscando lo que nosotros queremos. Porque no es así, porque queremos escuchar la voz que no es de Dios. Queremos escuchar aquello que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es que uno a veces no quiera escuchar la voz, simplemente no podemos porque tenemos tapados los oídos. Amén, amén, aleluya. Estamos llenos de tantas cosas del mundo, de tantos problemas, de tanto que vemos a los alrededores que no logramos discernir cuando es Dios que nos habla. Eso le pasó a Pedro. Pedro estaba que ya estaba hablando y no sabía él ni que ya no era él el que estaba hablando. No le estoy diciendo que cuando nos dicen eso porque ya nosotros ya estamos destituidos y eres un pecador, hijo del diablo, endemoniado. No, Pedro es uno de los apóstoles mejores aquí. ¿Pero qué? Tuvo que pasar por eso para aprender. Tuvo que negar a Jesús para aprender. Tuvo que fallar allá en las aguas, en el mar. Tuvo que dudar. Hubo duda en él. Cuestionaba al maestro, Señor, se te están viniendo todo, Señor, ¿qué hacemos? Tuvo que pasar, Pedro, todo eso para entender cuál era el propósito, para que le dieran hasta la llave del Hades a Pedro, bendito Dios. Tuvo que pasar todo eso y entonces, ¿cómo lo iba a recibir? ¿Cómo? Ahora nosotros nos damos un consejo. Mire, quítese esos pensamientos. Esos pensamientos no vienen de parte de Dios. Nos enojamos, enemistades en la iglesia por un consejo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no sabemos cuando Dios, a veces uno habla solo porque lo siente, no porque quiera ofender a la persona. A mí ya me lo han dicho. Eso que estás hablando no viene de parte de Dios y eso no es así y eso no es así. Aleluya. O sea que, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué decimos? Vamos con el Señor, Señor, si eso es así, Señor, cámbiame. Cámbiame. Estas conversaciones son muy comunes entre mi esposa y yo. Señor, si esto es así, cámbiame, Señor. Si es así, Señor, ayúdeme. Ayúdeme. Yo no puedo. Pero usted sí puede. Pero no es que nosotros ya estemos malos bajo la influencia del enemigo, sino que el enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo llega ahí con la mentira, llega con el cochambre, llega con algo para que nosotros no escuchemos la voz de Dios, para que nuestros oídos estén cerrados para cuando el Señor nos quiere hablar. Aleluya. Muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos en la prueba es por eso. Porque escuchamos más a la voz del que dirán, que van a decir, no, que si yo lo hago, esto no es así. Y a veces el Señor ya nos dijo que lo hagamos. Aleluya. Pero no lo queremos hacer porque estamos más pensando en los problemas y en lo que se levanta. Cada vez que usted hace algo, cada vez que usted quiere hacer algo, usted está pensando qué va a pasar porque tenemos llenos los oídos. Pero en el nombre de Jesús, esta hora el Señor le va a meter los dedos a los oídos y se los va a destapar. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo, mi amado hermano? Que dice, mire lo que dice ahí en el 33 al final. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Dice 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar bien? Cuando empecemos a escuchar la voz de Dios. Cuando nuestros oídos sean abiertos completamente y ya no dejemos entrar nada que no edifica, nada que no nos conviene. Cuando ya nada entre, vamos a escuchar la voz de Dios y entonces sí, usted con libertad, con poder, con autoridad va a hablar que Jesús vive, va a hablar que Jesús cambia, que Jesús restaura, que Jesús viene pronto. Alabado sea el Rey. Entonces usted va a venir a testificar y a cualquiera le va a poder hablar a usted de Cristo Jesús. Porque usted escucha la voz de Dios.
usted nadie lo va a venir a mover, porque usted puede hablar. Mire, tres maneras que el Señor me da aquí, desde el 32 hasta el 34. Primero, ¿quién es el que nos va a hacer escuchar? ¿Quién es el que va a hacer el milagro? Y tenemos que reconocerlo. Jesús de Nazaret es el único. Segundo, cuando nosotros ya somos destapados, para que permanezcamos escuchando la voz de Dios. No que a veces sí, a veces no, ahora sí, ahora no. Para que la escuchemos siempre. Para que permanezca. Para que permanezca, porque si no el Señor nos va a meter, nos va a quitar todo lo que está en la orilla para que nosotros demos fruto. Me gusta la parábola de la higuera. Dice la palabra que el dueño el Señor iba a cortar la higuera porque llegaba y no encontraba fruto, no había nada. Y le dijo el siervo, no la cortes, le dijo, espérate. Mira, la voy a zanillar este año, le dijo, alrededor, voy a quitarle todo lo que tiene al lado, la voy a dejar solita, a ver qué pasa, le dijo. Y si el otro año no da fruto, entonces la cortamos, le dijo. Así tiene que hacer el Señor a veces con nosotros. Nos quita la bendición, nos quita aquello, nos quita todo y nos aísla. Y nos aísla. ¿Y cuando nos aísla? Para que nosotros empecemos a hacer por nosotros y empecemos a escuchar la voz de Dios. Para que nosotros, cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, vamos a empezar a dar frutos. Vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere. Entonces el Señor lo va a hacer. Por eso a veces nos meten procesos, nos meten problemas. Muchas veces no son problemas porque el hermano se levantó o porque mi familia, no, nosotros mismos. Damos la pauta para que el Señor nos aísle. Y entonces Él va a hacer el milagro. Eso hizo con el mudo. Dice que lo tomó aparte. Lo tomó aparte y entonces le metió los dedos en el oído. Escupió y lo hizo que hablara. Amén. Aleluya. Lo apartó, lo aisló. Eso el Señor hace con nosotros a veces. Yo les testificaba cuando el Señor permitió que pasaran el proceso que yo pasé. Yo fui al hospital, un paro cardíaco, todos lo saben. Parado el corazón, mi hermano. Yo no sé qué se siente que le corten una mano, que le corten un pie. Yo no sé qué es que lo apuñalen, yo no sé qué es una bala, yo no sé nada de eso. Pero yo les puedo decir con certeza que no hay nada más angustiante que el corazón se le pare a uno. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Por eso encontramos en la palabra que dice que el Señor le dice a uno, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque ahí está todo. Ahí está la vida. Si el corazón se para, se acabó todo. Pero eso, sentir que algo se desprende de uno, mi hermano, eso no es cosa buena. Eso no es para jactarse, no es para portarse uno más arrogante, para hacerse uno más, no, yo sí pude, no, los doctores cuando yo fui, que mi medical, que yo sí pude para nada. La pura misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? El Señor nos mete ahí. No pudo llegar familia, no pudieron llegar amigos, nadie. Hasta cuando ya me habían sacado de ahí, pudo llegar una pareja de hermanos a ver. Ahí tuve que estar solo. Solo, porque ahí solo Dios. Amén, amén, aleluya. Mientras todos te pueden decir que te puedes morir, y otros piensan y hacen muchas cosas. El Señor solo te dice, yo estoy contigo. Amén, amén, aleluya. Yo estoy contigo. Cuando uno quiere tirar la toalla y uno dice, no, ya no, es que la verdad que no, pues no, siento que no puedo. El Señor te dice, no, si es que no eres tú, soy yo. Amén. A veces, mi hermano, nosotros soñamos y tenemos cosas y yo creo que Dios nos habla a través de sueños. Amén, amén. Pero a veces no son sueños de Dios. A mí Dios me ha hablado y cuando yo he entendido, cuando ya despierto y yo pongo a analizar los sueños, digo yo, si el Señor es bueno, me habló. Y me está hablando recto. Pero de repente, yo leo la palabra, o el Señor me recuerda la palabra de algún texto, de alguna manera, y yo empiezo a entender, bueno, no, pero, ¿y el Señor cómo va a querer?
Le voy a dar un ejemplo. Si yo sueño algo que en el sueño que yo voy a ser beneficiado, y sí es la bendición de Dios, pero van a salir afectados un par de personas, eso no viene de parte de Dios, porque Dios no actúa así. Dios es un Dios de orden. En una ocasión yo soñé que le ayudaba a una persona con una canasta de uvas, pero unas uvas tremendas, uvas verdes así, mi amado hermano, hermosas, tremenda canasta de uvas, que yo le tuve que ayudar a alguien a ponerlo. Me dijeron, ven, ayúdame, pero cuando yo llegué me lo pusieron a mí en el lomo. Era un canasto, era un adorno, era como un pastel, le voy a decir, pero de puras uvas, y yo me lo tuve que echar y iba caminando yo con las uvas y lo fui a poner algo enfrente, porque ahí iban a comer los invitados de ese lugar. Era una fiesta. Y en ese lugar las personas que llegaron, nadie comía uvas. Yo llegaba y comía uvas, porque eran para todos. Pero todos los que llegaban, ellos iban porque ellos iban a deleitarse en los vicios. Ahí había drogas, iba a haber alcohol, iba a haber de todo. Pero vino la dueña de la fiesta y me dijo, le dijo a su esposo que andaba marido, no sé qué era, le dijo, dale la llave, le dijo, él que se vaya, le dijo, que se lleve al niño. Ellos tenían un niño y querían que yo me lo llevara porque ellos no querían que el niño estuviera ahí, porque ellos iban a hacer problemas y ellos iban a hacer fiesta. Pero a las uvas no le hacían caso. Tome, me dio las llaves, usted váyase. Pero yo veía ahí marihuana, cigarros, alcohol, yo veía de todo ahí. Y yo me levanté preocupado esa noche, porque cuando yo me subí el canasto al lomo, a la espalda, el Señor me llevaba la palabra de los sueños que José discernió a través del panadero y el copero. Usted conoce la historia, ya lo he predicado ahí. Dice que el copero soñó con un canastillo, con unas uvas, exprimía las uvas en la copa y se las daba al rey. Pero el panadero llevaba un canasto en la cabeza y las aves de rapiña comían de él. Le discernieron el sueño, se lo revelaron y era que a él le iban a cortar la cabeza. Y eso se me venía a mí, en el sueño. Y yo andaba con aquello, yo andaba Señor, ¿y qué pasa, Señor? ¿Y por qué? No, es que lo llevaba arriba, Señor, ¿y qué pasa? No, y yo andaba. Y la bendición del Señor era, porque nadie la quería, pero era para mí. Yo no pude escuchar la voz de Dios ahí. El Señor me estaba hablando, pero no pude entender nada. Yo le mintiera si le digo, no, yo entendí rápido, esa bendición es para mí, y la agarro, y le pongo, mano, mío. No pude entender. ¿Por qué? Porque nos falta a veces escuchar, entender la voz de Dios, qué es lo que Él quiere. Amén. ¿Por qué? Porque la bendición ahí estaba, pero nadie la quería, todos estaban en las drogas, en el alcohol y todo. Pero ¿qué entendía mi mente, mi corazón? Que me iban a volar la cabeza. No literalmente, pero algo, yo esperaba malo. Yo esperaba algo malo, yo no esperaba una bendición. Yo esperaba algo malo a raíz de ese sueño. Y aquello me andaba así, ¿Por qué? Porque no logramos entender la voz de Dios. ¿Cuándo es el Señor que nos habla? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando dejemos que el Señor nos ayude. Cuando dejemos que el Señor haga la obra completamente en nuestras vidas y empecemos a escuchar la voz de Dios como Él quiere. De diferentes maneras el Señor ha hablado a mi vida, hermanos, y es triste a veces no entender a la primera, porque es duro pasar situaciones que uno no está acostumbrado. Y peor si más de alguna vez dijiste, no, a mí no, hombre, porque de veras, él sabe que anda, no, está en pecado, anda. No, algo ha hecho. No, el Señor le está pasando la factura. Posiblemente, pero a la manera de Dios, no a la manera que nosotros pensamos. Porque el Señor lo va a hacer perfecto. Y muchos ya escuchan la voz de Dios bien. Unos tienen miedo, dijeron como el de los talentos, lo entierran.
Muchos lo tienen, pero el Señor no se lo revela completamente porque saben que nos vamos a enfermar. Sí, nos enfermamos. Muchas veces nosotros, cuando el Señor medio hace algo con nosotros ya no creemos que nada podemos, que nadie nos puede decir nada, o que solo yo soy. Así nos pasa. Por eso el Señor a veces hace las cosas discretamente con nosotros mismos y nos usa bien bonito. Bien bonito nos usa. Pero nosotros ni cuenta nos damos lo que Dios hizo a través de nosotros. Dios simplemente no deja, o nosotros tenemos tapados los oídos y no escuchamos qué es lo que Dios quiere. No entendemos, no miramos, no escuchamos. Por eso me imagino que a Pablo, cuando Jesucristo se le presentó, lo dejó ciego. Amén. Porque imagínese usted aquel hombre. Dice que cuando él predicaba, todos decían, no, este era el que asolaba la iglesia, todo ahora predica Cristo. ¿Cómo? Gloria a Dios. Usted se imagina si Pablo solo le hubieran dado el evangelio y me imagino, y ya de una vez se hubiera ido a predicar o a hacer algo sin haber estado ciego. Yo siempre me pregunto eso, ¿qué hubiera pasado? Si Pablo era un hombre celoso, dice, a la ley de ellos, hubiera sido diferente. Pero el Señor, ¿qué hace? No, mejor así, entonces sí me vas a hacer. Y aprendió a escuchar la voz de Dios. Si no, no hubiera escuchado cuando el Señor mandó a Ananías. Hombre como Ananías escuchaba la voz de Dios y le dijo, ve. No, Señor, pero ese hombre es un sanguinario, ¿cómo? A ver si el Señor nos está hablando y nosotros no queremos entender que el Señor nos está diciendo. Si el Señor quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros estamos completamente tapados de los oídos. Pero viene el Señor y nos mete los dedos y nos tapa primeramente y luego nos destapa y empezamos a escuchar la voz de Dios y entonces van a cambiar nuestra vida. Entonces el Señor va a empezar a hacer algo diferente con nosotros, mis amados hermanos. Porque cada vez que el Señor hacía un milagro les decía, vayan, si no le digan a nadie. No le digan a nadie. Yo siempre, cuando leía eso, decía, ¿por qué? Pero está claro, ¿no? Jesús no quería que fuera revelado su ministerio. Pero aparte de eso, quería que también las personas fueran, no sé cómo decírselo, que fueran humildes. Si Dios ya le hizo algo, que se mantuvieran al margen. ¿Sabe por qué? Porque cuando es así, yo he visto personas, no le voy a hablar de mí ahora, yo he visto personas que cuando Dios lo ha hecho así son más prudentes para todo, son más reservados para lo que Dios hace. Porque cuando a más de alguno de nosotros algo así nos ha pasado y nos hemos desviado, nos hemos descarriado y empezamos a tomarlo de Dios como para vanagloria o para arrogancia, para todo, nos empieza a ir mal. Amén, aleluya. Pero aquellas personas que a veces reciben de Dios, son humildes delante de Dios, todo lo tienen, no andan ahí, no, yo le puse manos aquí, hice así, allá y de todo. Hay que testificar de la grandeza de Dios, pero no como para halagarnos. No, así lo decía Pablo. No, decía, yo no lo hago por ser arrogante, por ser fantasioso. Es más, cuando he querido, dice el Señor, me dejó un aguijón. Cuando yo me quiera andar ahí de que yo es por mí, que me acuerde. Así hace el Señor con nosotros, mis amados hermanos. Nos deja algo el Señor, una huella ahí que nos acordemos. Que nos acordemos de que Él es el que hace. Que para Él es la gloria. Que para Él es la alabanza. Que Él es el que lo hace, no nosotros. Nosotros solo somos un instrumento nomás de parte de Dios. Muchos hombres de la Biblia tuvieron sus aguijones, que sufrieron toda su vida. Uno, el más mencionado, que lo menciona la Biblia, es Jacobo. Jacobo dice que pidió su bendición con el ángel hasta que rayara el alba. Dice que pidió, pero que le pegaron en el muslo y todavía él siguió peleando. Pero de ahí para allá usted conoce la Biblia. Jacobo fue el hombre de Dios. Cada vez que mencionan el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ahí está el nombre de Jacob. Pero dice que cuando él iba a morir, dice que murió recostado en su bastón, porque yo me imagino a Jacobo que él anduvo con ese pullón en la pierna toda la vida. Anduvo patojo, no lo dice la Biblia de esa manera.
pero anduvo recargado en su bastón toda la vida. Peleó, Dios lo dejó, ¿para qué? Para que no se moviera. Para eso lo hizo el Señor, para que Él siempre escuchara la voz de Dios. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El Señor me está enseñando, nos está enseñando. A eso venimos a este lugar, a aprender cómo escuchar la voz de Dios. Para que ya no venga el enemigo a susurrarnos al oído y a decirnos a veces que es de parte de Dios. Si a veces nosotros recibimos algo, pero sabemos que en vez de levantar a mi hermano, yo lo voy a tirar más al piso, eso no viene de parte de Dios. Ni gaste la saliva, bendito Dios, diciendo que es de parte de Dios, porque eso no es así. Dios habla para restaurar. Aleluya. Sí lo va a exhortar, no se haga a un ladito. Sí nos va a exhortar el Señor. Nos va a hablar recto, firme. De que arreglemos nuestra vida, de que deje de estar haciendo lo malo, que ya deje el pecado, que ya deje todo lo que nos hablan siempre. Pero con la mínima, el Señor nos va a consolar. Aleluya. Y acto siguiente nos va a restaurar. Porque Él no vino a morir para que usted y yo nos perdiéramos. Él vino a morir para que usted y yo fuéramos salvos. Amén. Gloria a Dios. Él vino a dar su vida por usted y por mí, así como por todos los pecadores, porque Él dice que no vino a los buenos, no vino a los sanos, Él vino a los enfermos, a los que no valíamos nada para la sociedad. A eso Él vino a morir, para que ahora estemos en este lugar. Para eso vino Cristo Jesús. Porque cómo vamos a... Pablo menciona algo cuando habla acerca de los ídolos y dice de que cómo vamos a estar nosotros pleiteando entre hermanos. Y dice, y esto enfrente todavía de los incrédulos, o sea, del nuevo. Cuando viene un nuevo y nos ve peleando y nos ve de todo, ¿qué imagen se va a llevar el nuevo? El hermano que traía ganas de venir a la iglesia, ¿cómo lo va a hacer? Si nosotros ya no estamos en la bendición de Dios, ya no vamos a estar en aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén, aleluya. Por eso muchas veces usted ve que vienen familias enteras y con la misma se van. ¿Sabe por qué? Porque se le acerca un par de personas a saludarlos. Aquí han habido personas, y yo lo digo sin temor, a mí me lo han dicho. Estuve tanto tiempo ahí, a mí me saludaron solo 3 personas. Es duro. ¿Sabe por qué es duro? Porque nosotros vamos allá afuera y vamos a hablar de las almas y véngase, miren, no, a veces no quieren, a veces vienen a la fuerza. Pero sienten aquella necesidad de venir y se llevan una imagen así de usted y de mí que somos cristianos, de usted y de mí que tenemos, les decía Pablo a estas personas, ustedes van a hacer tropezar a aquel por cual murió Cristo. Cristo no murió solo por usted y por mí, murió por todos ellos también. ¿Por qué no lo vamos a recibir bien en la iglesia? Y eso no pasa solo aquí, pasa en todas las iglesias. Las iglesias están llenas de gente que andan con corbata, que tienen saco, que tienen buenos carros parqueados afuera, pero cuando entra alguien de la calle no lo reciben. ¿Por qué? Porque no están, ellos piensan que por ellos murió Cristo. Cristo no murió solo por ellos. Dice que, ¿cómo va usted a tropezar a alguien? Les decía Pablo, ustedes, por aquel, si por él también murió Jesucristo. ¿Cómo vamos a escuchar eso? Y cuando nos dicen eso, no, eso no viene de Dios. Yo soy cristiano, no es que yo ayuno y yo oro. Saliendo vengo de 3 ayunos sin entregar ahorita, pero enojado con el hermano. Era para que saliera después del ayuno a reconciliarse, a decirle, mire hermanita, el Señor me habló, perdónenme por todo lo que usted me ha hecho. Eso dice la palabra, ¿eh? Dice que si alguien tiene problemas, ya siempre lo hablamos. Que vaya a reconciliarse antes y lleve su ofrenda. Si usted piensa que alguien tiene algo contra usted, no precisamente que usted tenga algo contra alguien, vaya. Y el Señor nos habla en los ayunos, en las oraciones, ¿cómo no? Si ahí nos está diciendo, mira, aquí estás ayunando y no le habla, te le das la vuelta y entre las sillas para que no te salude, mira, y salimos de los ayunos y todo bien. No, yo ahorita ya camino en el aire, dice. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos habla. No queremos a veces escuchar la voz de Dios. Aleluya. Pero Dios nos dice en esta hora, amén, que hay que escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Amén. Yo creo que usted, ¿y sabe por qué, mi hermano? Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nadie nos puede mentir, nadie nos puede engañar.
Nadie nos puede decir esto que estamos haciendo está bien así como va, no. Hay veces nosotros vemos algo y de entrada nosotros vemos, no, eso cómo va a ser de Dios. Aquí puedo estar yo predicando con autoridad y todo, pero usted me ve algo de ahí para acá y dice, no, lo que el hermano está hablando, no. Ni se goza el pueblo ya. Y aplauden y aleluya, gloria a Dios, porque por protocolo. Amén. Sí, porque a veces cuando ven algo al que está predicando de lo que no está dando testimonio, cómo se van a estar gozando bien, ya no se escucha bien, ya no logramos entender. A mí me pasa y entra ese celo de Dios y uno dice, no, pero es que así esto, pero yo no quiero cambiar lo mío. Aquí no me toquen, aquí está bien, cambien esto. No escuchamos la voz de Dios. Aleluya. Pero hay que escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos. A eso venimos a este lugar. Póngase sobre su pie para orar y darle gracias al Señor. Amén. Padre, buen Dios que está en los cielos, Padre, yo le doy gracias, Señor amado. Gracias, Padre eterno, por lo que usted ha hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor eterno, porque usted es fiel.